La situación de la raza aria después de la guerra será catastrófica, porque nuestro pueblo se enfrenta a una segunda sangría terrible en menos de 30 años. Lo más probable es que ganemos la guerra, pero la perderemos desde el punto de vista racial si no revolucionamos las ideas heredadas y las actitudes que de ellas se desprenden. Estas palabras fueron escritas por Adolf Hitler en su libro Mi lucha. En la ideología nacionalsocialista fue fundamental la obsesión por multiplicarse y asegurar la descendencia de los arios, aquellos que eran vistos por los seguidores del Führer como la raza superior. Los nazis estaban convencidos de que estaban librando una guerra biológica donde se jugaba el destino de Alemania, por lo que dedicaron todas sus energías a triunfar. Para ello fomentaron a los germanos a tener la mayor cantidad de hijos posible y por otro lado intentaron evitar que las supuestas razas inferiores no se reprodujeran. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de la obsesión nazi por multiplicarse. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El partido nazi se caracterizó por una visión apocalíptica del mundo, ya que para ellos la supuesta raza aria estaba acorralada por sus enemigos, que se multiplicaban a más velocidad y en mayores cantidades que los alemanes. Esto se fundamentaba en un dato real, que era la baja tasa de natalidad de Alemania durante la década de 1920. La Primera Guerra Mundial no solo había ocasionado millones de muertes, sino que además había traído como consecuencia un menor nacimiento de bebés, algo que se potenció con las terribles crisis económicas de aquellos años. La solución de los nazis para que los germanos se reprodujeran más fue aplicar políticas eugenésicas desde el gobierno. La eugenesia era una filosofía típica de la Europa de principios del siglo XX, que sostenía la necesidad de mejorar los atributos hereditarios de los humanos a través de un proceso de selección e intervención manipulada. Una vez que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania se convirtió en una dictadura obsesionada con la higiene racial, con controlar la sexualidad de sus ciudadanos e incrementar la fecundidad. La propaganda estatal alentaba a las familias a tener hijos, señalando que este era el deber moral de los arios y la principal forma de patriotismo. Reproducirse era tan importante como alistarse en el ejército y defender a la nación en el campo de batalla. Algunas de sus primeras medidas fueron facilitar el trámite de divorcio para parejas infértiles, ya que un matrimonio incapaz de tener hijos era inútil y era preferible su disolución. Además, se igualaron los derechos de los hijos extramaritales con los concebidos dentro del matrimonio. Sin embargo, para los sectores más conservadores de la sociedad, resultó imperdonable el sutil fomento del nazismo hacia la poligamia, es decir, a la permisión de que un hombre tuviera muchas parejas en simultáneo. El caso emblemático fue el de Martin Bormann, el secretario de Hitler, que no tuvo ningún problema en confesarle a su esposa que tenía una amante. Lejos de escandalizarse porque su marido la engañara, Gerda Bormann respondió lo siguiente: «Es una pena que a mujeres tan hermosas se les niegue la posibilidad de ser madres. Podrás ocuparte de que eso cambie, pero deberás estar atento a que tu amante tenga un hijo un año y yo otro al siguiente, de manera que tengas siempre una mujer disponible». El secretario le contestó con estas palabras: «El Führer es exactamente del mismo parecer», lo que indica que el dictador nazi habría favorecido la poligamia, aunque nunca lo impulsó de manera ferviente. Todas las instituciones del Tercer Reich se volcaron a promover la natalidad. Los bancos comenzaron a dar préstamos a las mujeres para que dejaran sus trabajos y se dedicaran exclusivamente a las tareas domésticas y a la crianza de hijos. Heinrich Himmler, el reconocido líder de las SS, fundó la Oficina Central para combatir la homosexualidad y el aborto, con el objetivo de prevenir todo lo que obstaculizara la reproducción. La policía secreta del nazismo persiguió a las mujeres que querían interrumpir sus embarazos por considerarlo un crimen antipatriótico. De la misma manera, la comunidad gay fue gravemente hostigada y la homosexualidad fue señalada como una enfermedad a ser erradicada. En consonancia con estas ideas, Himmler dijo lo siguiente en un discurso de 1937: «Un pueblo de buena raza con pocos hijos tiene un boleto de ida hacia la tumba». La legislación del Estado nazi pasó a reflejar su obsesión con la pureza genética. En 1935 se sancionó la Ley de Salud Marital, que prohibía las uniones entre las personas consideradas saludables y aquellas que tuvieran algún defecto físico. También se prohibieron los matrimonios con razas consideradas inferiores, es decir, con judíos, afrodescendientes y eslavos, un término que englobaba a los pueblos ruso, polaco y checo.
Si se descubría a alguien infringiendo esta norma, la pareja era inmediatamente disuelta y enviada a la cárcel por atentar contra la moral pública. 2 años antes, en 1933, se había aprobado una de las normativas más terribles del Tercer Reich, la Ley para la Prevención de la Descendencia de Personas con Enfermedades Hereditarias, popularmente conocida como Ley de Esterilización Forzosa. Estaban sujetos a ella todos quienes padecieran alguna de las siguientes condiciones: esquizofrenia, depresión, epilepsia, sordera, ceguera, deformidad, alcoholismo, debilidad mental o demencia. Esto iba en consonancia con el pensamiento del Führer, que en su libro Mi lucha escribió lo siguiente: es un contrasentido dejar que enfermos incurables contaminen a los que están sanos. La exigencia de que se impida a los individuos defectuosos propagar vástagos defectuosos tiene una razón evidente. El enfermo incurable debe ser implacablemente segregado en caso de ser necesario, lo que es una medida bárbara para el desdichado al que se le aplique, pero una bendición para su prójimo y para la posteridad. Para detectar a quienes serían esterilizados, se obligó a los médicos a registrar los casos de enfermedades hereditarias y las instituciones educativas comenzaron a tomar exámenes de inteligencia. En estas pruebas se hacían preguntas como ¿por qué las casas de ciudad son más altas que las de campo? Las personas catalogadas como defectuosas eran forzadas a recibir una vasectomía en el caso de los hombres y una ligadura de trompa si eran mujeres. Los especialistas estiman que durante los años del nazismo fueron esterilizadas en Alemania más de 400.000 personas. La mayoría de los afectados provenían de las clases bajas, siendo muchos de ellos indigentes, mendigos, prostitutas y huérfanos. Esto puede observarse claramente en el siguiente informe médico sobre un candidato a ser esterilizado. El trabajador en cuestión es un vagabundo que recibe una pensión por herida de guerra porque padece de tuberculosis pulmonar. Gasta el dinero de manera muy irresponsable, fuma mucho y a veces se emborracha. Tiene condenas previas por resistencia a la autoridad, perturbación del orden público, difamación y daños personales graves. En su registro de asistencia social se informa que ha agredido físicamente a los funcionarios, de modo que se le ha prohibido la entrada en la oficina. Se trata de un individuo mentalmente inferior en grado sumo, sin ningún valor para la comunidad. Las políticas de esterilización forzosa no fueron aplicadas únicamente en Alemania. Otros países también las llevaron adelante. El primero en hacerlo fue Estados Unidos, donde 15.000 personas habían sido obligadas a recibir este tratamiento años antes de que los nazis llegaran al poder. En Dinamarca, Suecia y Noruega sucedió lo mismo, aunque en ninguna de estas naciones se alcanzaron cifras tan espeluznantes como las del Tercer Reich. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿conoces otro caso donde la eugenesia se aplicó de manera similar a la del nazismo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.